Eso primero, el cariño a la atención pública. Segundo, porque creo que es una responsabilidad profesional, a pesar de que no estoy en el país, creo que es una responsabilidad que tengo de poder compartir los conocimientos, la experiencia. Hay algunos tips muy importantes que vamos a ver hoy día, y la salud mental, como decía Sebastián, no tiene mucho auge, sobre todo en los equipos de primera respuesta. Yo, desde que estoy en SAMU, que ya son hace 6 años, siempre lo he dicho y lo voy a seguir defendiendo, que los equipos de salud, los equipos de primera intervención en emergencia y desastre, tienen que tener un entrenamiento psicológico y tienen que tener un soporte psicológico también para los diferentes incidentes críticos de cuáles son parte en el día a día. Así que, bueno, eso para empezar, y comentarles que la dinámica de la presentación tiene que ver primero con una mirada, digamos, de lo que yo he podido revisar, lo que yo he podido ver acá en España, y eso también contrastándolo un poco, comparándolo con lo que está sucediendo en Chile actualmente, con los equipos de salud, y también cómo ese tipo de características del trabajo que tiene hoy en día un equipo de salud puede provocar algún tipo de malestar psicológico, un malestar en la calidad de vida laboral que tienen los trabajadores actualmente. Bien, estas son las imágenes que hace un tiempo atrás nosotros, yo creo que ya todos hemos visto este tipo de imágenes en la prensa a nivel internacional, de que, bueno, en Italia, cuando empieza este boom del contagio, ¿cierto? Empieza a ser colapsado el sistema sanitario, específicamente en Italia, el personal sanitario también lo empezó a sentir, y lo empezó hasta tal punto que en algunos casos hubo personas que se suicidaron producto de estar viviendo esta crisis desde el ámbito sanitario, o sea, en el fondo desde estar trabajando, de estar enfrentando en el día a día las circunstancias que conllevan a esta pandemia. Aunque no lo crean, en Europa también hay carencias en los sistemas sanitarios, a pesar de que estamos en países desarrollados, países que tienen un sistema sanitario bastante fuerte en el cotidiano. Frente a esta pandemia, yo creo que todos los sistemas sanitarios de alguna u otra forma se han visto en jaque respecto a tanto a la gestión clínica como también a la gestión estructural, a la gestión de infraestructura, mobiliario, dispositivos móviles, ¿cierto?, para poder enfrentar la pandemia, y también con un déficit de insumos a nivel mundial. Esa es una foto que salió en la prensa y que da cuenta en el fondo de funcionarios del Hospital Universitario Getafe acá en la cercanía de Madrid, con un claro descontento, ¿cierto? Con un claro descontento y una carencia de insumos mínimos para poder enfrentar este virus, ¿ya? Entonces, a veces uno, claro, empieza a sentir molestia, empieza a cuestionar el propio sistema sanitario pensando que siempre lo hacemos mal, pero que en otras partes lo hacen mejor. Pero sin embargo, acá en Europa, en uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, esto sí que es uno de los mejores. También hay carencias porque esta crisis realmente ha tocado a todos los países. Otra evidencia más de que el personal sanitario necesita descanso, necesita estrategias de autocuidado, porque el personal prehospitalario, por lo menos acá, también ha resentido los turnos que están muy seguidos, la gran carga laboral, la gran cantidad de horas trabajando, viendo dolor, viendo sufrimiento, trabajando en base a la incertidumbre, que es lo que hoy en día reina en todos los sistemas. Y eso de alguna u otra forma afecta a las personas, y sobre todo si afectan a las personas, sobre todo teniendo un rol que en este minuto le hace estar donde nadie quiere estar. Perfecto. Esta imagen también, sí. Esta imagen también, bueno, da cuenta, yo creo que esta es una de las imágenes ícono de la pandemia, de la lucha que se ha hecho contra la pandemia, que tiene que ver con las marcas físicas que deja el uso de los implementos de protección personal. Claramente, el personal sanitario, estas marcas le van a recordar todo el trabajo de trabajo y todo lo que significa, ¿cierto?, estar ahí o estar digamos, sometido a una jornada laboral
claramente no es esperada por ninguno de nosotros. Hay un micrófono abierto, no sé si... Sí, si dame lo un pueden... segundo, Miguel, por favor. Vamos a ver. Por favor, los asistentes, los que están conectados, silencien los micrófonos para poder evitar la interrupción. Voy a continuar. Como les decía, los equipos sanitarios acá han tenido una sobrecarga laboral importante. Hay una gran cantidad de funcionarios que están o que dieron positivo de coronavirus y por lo tanto también están sometidos a un estrés psicológico constante y que los afecta tanto como funcionarios en el rol de ayuda, como también en el rol de persona, de papá, hijo, hermano o lo que sea, que puedan ellos estar trabajando fuera del hospital, ¿sí? Nosotros todos tenemos roles sociales y a algunos nos toca hacer otro rol extra, que es ser cuidador, como en el caso de la mayoría de las personas que están escuchando esta presentación. Frente a eso, frente a esta demanda y esta evidente necesidad psicológica que tienen los equipos sanitarios frente al coronavirus, acá en Madrid por lo menos la Consejería de Sanidad ha establecido dos estrategias principales para poder cuidar tanto a los equipos sanitarios que están sometidos al trabajo, como también a la población general, porque nosotros aquí ya llevamos aproximadamente 36 días de confinamiento y nos queda hasta el 9 de mayo tener que estar en las casas, ¿ya? Frente a esa necesidad psicológica de los equipos sanitarios, como también de la población general, la Consejería de Sanidad ha establecido atención psicológica para los trabajadores de la salud en los recintos hospitalarios, y eso da cuenta en la foto de la izquierda que ustedes pueden estar viendo, y también en la derecha se establece el teléfono gratuito de asistencia psicológica para poder amortiguar los impactos psicológicos que pueda estar teniendo esta crisis, ¿ya? O sea, estamos estableciendo dos estrategias, que una tiene que ver con el funcionario del hospital y también estableciendo la estrategia de modo general para la comunidad, donde pueden recibir, o sea, donde se pueden contactar con psicólogos a través del teléfono, que eso, si bien es cierto, es un poco impersonal, pero sin embargo también da la confianza de que no voy a estar expuesto al virus, no tengo que salir de mi casa, y también puede derribar todas las barreras que tienen que ver con el miedo o la vergüenza de poder ir a un centro asistencial y solicitar ayuda. Acá el SAMUR, que es el sistema prehospitalario del Ayuntamiento de Madrid, estableció una estrategia organizacional que creo que es súper potente para empezar a mitigar y amortiguar los efectos psicológicos en los funcionarios de salud, y que se trata principalmente de hacer en cada ingreso a la guardia, en cada ingreso de turno, hacer reuniones con todos los equipos que van a salir ese día a la guardia, a su servicio rutinario, y poder entregarles toda la información necesaria respecto a lo que está aconteciendo, cuáles son las últimas evidencias, cuáles son los últimos protocolos, cuál es la última información que se maneja, para que los equipos tengan la información necesaria y de primera fuente para poder en el fondo desempeñarse en base a la información. Yo creo que aquí uno de los conceptos muy importantes y bases de la gestión de crisis es el manejo de información, y los equipos sanitarios tienen que tener información suficiente, necesaria y oportuna para poder desempeñar su labor más tranquilo y despejar la incertidumbre en el fondo, ¿ya? También los equipos sanitarios de SAMUR han recibido en un par de guardias por ahí visitas de, por ejemplo, el alcalde, los encargados de emergencia, porque en el fondo el reconocer también la labor dentro de la crisis para el equipo sanitario, los equipos de emergencia, siempre también es un aliento a que sigan entregando lo mejor de sí para poder enfrentar la crisis. En el fondo, estos equipos todos los días tienen información fresca y también de vez en cuando tienen retribución simbólica en agradecimiento de la labor que realizan. Bueno, también dar cuenta de algunas iniciativas que han surgido, el proyecto Humaniza la UCI, que también está hace un par de años que nace acá en España, también en el fondo da cuenta de la necesidad psicológica que tienen los trabajadores de los servicios intensivos.
por lo mismo por lo que ya hemos conversado, o sea, en el fondo estar 12 horas, 14 horas, 24 horas trabajando en un servicio crítico, viendo personas fallecer, viendo a familias sufriendo, trabajar también bajo la incertidumbre de qué estará pasando en mi familia, bueno, un sinfín de ingredientes que se le agregan a la crisis y que sin embargo muchas veces no son tomados en cuenta. En el fondo yo vuelvo a insistir en este vacío que hay frente a los equipos de salud en cuanto a la protección psicológica. Pero el proyecto Humaniza la UCI ya está con una estrategia importante de poder tener apoyo psicológico en todas las unidades intensivas de los establecimientos. Por otra parte, la unidad psicosocial de SAMUR también está haciendo atenciones a través de los voluntarios de protección civil, psicólogos, está haciendo atenciones hacia los funcionarios del SAMUR, ¿ya? Bueno, hay también otras estrategias que se han establecido y que tienen que ver con salud mental. De alguna u otra forma, cualquier cosa que nosotros hagamos tiene que ver con nuestra salud mental, con nuestro aspecto psicológico, con nuestras emociones, y claramente el personal de los servicios clínicos, aparte de establecer o de otorgar la atención clínica técnica, la medicina, la técnica dura, también se ha tenido que hacer cargo de los aspectos psicosociales de los pacientes y de las familias. Y ahí podemos ver en la imagen que hay algunos establecimientos que tienen la estrategia de utilizar la tecnología para poder hacer el vínculo entre el paciente y el familiar, y eso también genera un impacto positivo en la salud mental, tanto en la familia, en el paciente, como por consecuencia indirecta, digamos, en el equipo de salud. Bien, eso es lo que hay por acá, eso es lo que les puedo contar de lo que hay acá en Europa, en España específicamente. Y bueno, la realidad chilena es que claramente ha ido avanzando la situación en nuestro país. Cada día tenemos, bueno, hay una estabilidad a veces en el número de casos diarios que hay, pero sin embargo han ido aumentando considerablemente. Y junto con los casos que se han ido aumentando en la población general, también los funcionarios de salud han ido dando positivo en coronavirus, y eso hasta la semana pasada funcionarios que están en cuarentena y que eso les provoca mucha ansiedad y obviamente los mantiene en preocupación constante de qué va a pasar con ellos, si se van a morir, si es que se van a recuperar, cómo van a evolucionar en los días, ¿cierto? Y eso también, obviamente, los compañeros de trabajo también tiene un impacto. Por lo tanto, el trabajador de salud, el SAMU, los bomberos, la ambulancia, los funcionarios de APS, los funcionarios de la UCI, de medicina general, etcétera, no son inmunes a las consecuencias psicosociales que está teniendo esta crisis. Y una de las consecuencias más graves que tal vez puede tener esta crisis, aparte de estar obviamente contagiado con coronavirus, tiene que ver con cómo nos conectamos con la población, cómo nos conectamos con la comunidad. Y la semana, no sé si pasada o antepasada, no recuerdo muy bien, tuvimos en Antofagasta la agresión a un equipo de salud del hospital de Calama, que llevaba a Antofagasta muestras para que fueran analizadas. ¿Ya? Yo creo que tenemos que hacer la reflexión y ver esta agresión hacia la ambulancia y hacia el equipo de salud como un fenómeno social y que tiene que ver no con la intención o con el acto de agredir a un equipo de salud, sino que tiene que ver con un fenómeno social que está en base a la incertidumbre, que está en base al miedo y que está en base al descontento que tiene la comunidad con el sistema sanitario y también con el sistema sociopolítico que está actualmente en nuestro país. Por lo tanto, también la invitación es a pensar en todo lo que sucede en nuestro ámbito hospitalario, en nuestro ámbito prehospitalario, en el trabajo que nosotros realizamos, que las cosas que sucedan ahí están siendo parte de un fenómeno global y un fenómeno generalizado. Por lo tanto, no es que la gente nos agreda a nosotros, SAMU, porque somos penca o porque nos tienen mala, sino que es la forma en que la comunidad o cierto grupo de la comunidad tienen para poder expresar lo que les está pasando también producto de esta crisis. Miguel, ¿me escuchas bien, no? Y te escucho, Sebastián. Miguel, mira, una de las preguntas, una de las cosas importantes de recalcar también de que este descontento con los sistemas de salud que se está generando
es netamente por una desinformación o la forma de comunicar que tienen los medios de prensa hoy día en Chile, al menos en Chile. Claro, porque a veces mucho tecnicismo no llega a toda al macro de la población chilena, digamos, por personas, por ejemplo, palabras súper simples que tienen varios significados que hoy día lamentablemente no logran comprender. Entonces terminan confundiendo a las personas y las personas toman como opción el miedo. El miedo y la incertidumbre, como dices tú, de, escucha, decimos coronavirus. Y hoy día decir coronavirus es muerte. Es como decir tumor. A la gente un tumor lo relaciona en forma inmediata con un cáncer y la muerte de inmediato. Entonces, yo creo que es la desinformación o la forma de informar que tienen los medios de comunicación para poder aclarar qué es lo que realmente está pasando, porque nosotros, si logramos sacar un porcentaje de los 18 millones de chilenos que existen acá en el país, dentro del país, digamos, sin contar los que están fuera del país, el porcentaje de gente fallecida rodea más o menos el 10%, que no es menor, pero no hablamos de más de 1000 personas fallecidas como en Europa, por ejemplo. Pero aún así, aunque sea una la persona que fallezca, ya es preocupante y es la desinformación, como te digo, que yo creo que es uno de los factores que puede influir también en esta histeria colectiva, digamos, puede ser. No sé qué opinas Claro, tú, si se está sí, dando por mira, allá eso. el manejo de la información, como decía anteriormente, creo que es un factor súper importante en el manejo de las crisis y claramente en el mundo de la salud hay mucho tecnicismo y hay muchos escenarios que se pueden entender solamente por personal de salud, pero sin embargo, cuando hay una crisis a nivel país, obviamente comprende a todos los sectores de la comunidad. Y hay una frase muy potente que recuerdo siempre de haberla escuchado, y que lo técnico es para el técnico, pero sin embargo para la comunidad en general hay que hacer la bajada de la información técnica y transformarla en lenguaje común. ¿Ya? Entonces, claro, a veces cuando se habla mucho en base a tecnicismo y no se hace la traducción para que la persona en la casa lo comprenda, ahí se provocan realidades paralelas, ¿cierto? Y segundos mensajes que distorsionan completamente la gestión de la crisis. Otra de las amenazas que tiene hoy en día el personal de salud tiene que ver, lamentablemente, con esta forma de que cierto grupo de la población, en el fondo, elabora la crisis y que tiene que ver con la discriminación, tiene que ver con el miedo. La gente que discrimina es gente que tiene miedo, que tiene carencias y que las externaliza a través de la agresión, la rabia, la discriminación, ¿cierto? Y bueno, nosotros ya hemos visto un par de imágenes en internet donde condominios, donde comunidades de vecinos, en el fondo, ponen avisos o ponen carteles pidiéndole a la gente que trabaja en salud que no use, que no use las áreas comunes, que no use los ascensores, que no baje a compartir al patio, etc. Esa es una forma también de poder expresar y externalizar lo que nos sucede frente a la crisis, en el fondo. O sea, en vez de estar orgulloso y fortalecer y darle el apoyo al funcionario de salud, hay grupos que están elaborando esta crisis a través de la rabia, de la agresión, de la falta de empatía con esta persona que tiene que estar 12 horas metida en un servicio clínico, digamos, y haciendo la pega, ¿sí? Entonces eso también lo hemos podido ver y hemos podido ver también discriminaciones, por lo menos en Linares sucedió que a un funcionario de un enfermero de la urgencia del hospital de Linares no lo dejaron entrar a una sucursal de Movistar porque simplemente dijo que trabajaba en la urgencia del hospital y le dijeron que no lo podían atender por eso. O sea, yo creo que por eso es importante que todos nos informemos, que todos nos eduquemos y que estemos atentos a la información oficial para no para no cometer los errores que nos llevan a discriminar, por ejemplo, a un funcionario sanitario. Claro, lo que, como te decía, estamos ante esta desinformación. Por ejemplo, la presentación que tú tienes puesta ahí, tenemos algunas imágenes de algunos SAMU, por ejemplo, de algunas regiones, perdón, ahí estamos bien, y tenemos un subsecretario que dice algo, tenemos una subsecretaria que dice otro, tenemos un presidente que dice otra cosa, y tenemos un ministro que hace un tiempo atrás nos decía de que este virus podría llegar incluso a contagiar, si una persona se recuperaba, podrían pasar 2 semanas y el paciente podría seguir contagiando a las personas. Y ahora tenemos el mismo ministro diciendo de que tenemos una credencial COVID, que prácticamente un papel de cartón que nos vuelve inmunes
y que podemos tranquilizarnos ante eso. Entonces, y tratan también de hacer de que los sistemas de salud y los parte de los funcionarios públicos vuelvan a las calles a trabajar como que aquí empezáramos a bajar el perfil. Claro, Entonces, es preocupante el tema de la información. claro, y por eso, en ese sentido, es importante que los funcionarios y los trabajadores de salud mantengan rutinas diarias de trabajo en base a la certidumbre. Y para tener certidumbre tenemos que tener información. Y eso, consecuentemente, nos va a llevar a tener una barrera psicológica o un escudo psicológico frente al miedo, frente a la incertidumbre, frente a la angustia que podamos elaborar en el día a día. Bien, y como también hemos tenido cosas negativas respecto al trabajo y la crisis, también hemos tenido cosas positivas y algunas estrategias o algunas medidas que se han ido tomando para proteger a los funcionarios de salud, y que tiene que ver con que algunas sociedades científicas han dado cuenta y han manifestado la necesidad de apoyar psicológicamente a los trabajadores de los establecimientos de salud. En el Hospital de Antofagasta, hace un tiempo atrás, el 6 de abril, se realizó una jornada para capacitar a diferentes profesionales del hospital y del servicio de salud en primeros auxilios psicológicos y apoyo psicosocial, ¿ya? Entonces le entregaron herramientas básicas para poder dar una ayuda y un soporte psicosocial a las personas afectadas. También, bueno, el Ministerio de Salud ahí desarrolló y lanzó la guía para el cuidado de la salud mental, que está disponible en el MinSal, la pueden descargar, y la Escuela de Psicología también propuso hace un tiempo atrás poder establecer esta misma estrategia que tienen acá en Madrid, de poder tener una línea, digamos, de apoyo psicológico para los funcionarios de salud. Al medio hay una imagen que sale un virus ahí, un coronavirus, y que es una estrategia de apoyo psicosocial para los niños que lanzó la plataforma Chile Crece, Crece Contigo, que tiene que ver en cómo nosotros les podemos explicar a los niños lo que está sucediendo. Los niños también han tenido una afectación importante, un cambio de rutina muy drástico. En el fondo están preguntando por qué no pueden salir a jugar, por qué no pueden ir al colegio, por qué no pueden ver a los compañeros, etcétera. Entonces, también una forma de aliviar la carga psicológica de los adultos es precisamente enseñarles a cómo ellos informar o cómo ellos llevar el manejo de crisis que hay que hacer con los grupos etarios menores, en este caso los niños. Bien, hay algunos Miguel, focos favorecedores de estrés que yo quería destacar, y que el primero es estar en la primera línea. Este sin duda es uno de los primeros focos que provocan estrés en los trabajadores de salud, porque en el fondo, por este rol social que ocupan actualmente de cuidador, lamentablemente esto nos obliga, digamos, a tener que ir al hospital cuando tenemos turno, o tener que ir a la ambulancia cuando tenemos turno. ¿Por qué? Porque hay un mandato laboral, ¿cierto?, que nos dice que nosotros ocupamos ese rol social de cuidador, por lo tanto, pase lo que pase, tenemos que estar ahí en la primera línea. Y esa exposición que se genera al estar en la primera línea, claramente va a ser un foco favorecedor de estrés, de angustia, de ansiedad y de incertidumbre. En segundo lugar, y es algo que preocupa a muchos funcionarios en nuestro país, que tiene que ver con el uso y la disposición de los elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque obviamente hay un riesgo inminente de contagio si es que las personas no toman los resguardos adecuados. Y bueno, claramente esta crisis, las crisis siempre generan una oportunidad, pero sin embargo también nos muestran algunas carencias que tiene el sistema de cualquier índole, en este caso el sistema sanitario. Yo, desde que empezó la crisis, me empecé a preguntar cuáles son las diferentes medidas que tiene cada SAMU, por ejemplo. Y me he dado cuenta, en contacto con algunos SAMUs del país, que cada SAMU tiene sus propias medidas de protección. Cada uno se pone el elemento de protección personal que tiene, o que le llegó, o que le donaron, pero sin embargo no ha salido ninguna estandarización de elementos de protección personal para el equipo prehospitalario, por ejemplo, frente a esta crisis. Y creo que ese también es una oportunidad de mejora para una próxima crisis sanitaria que podamos tener, en el fondo. Yo creo que el gran desafío del prehospitalario hoy en día es poder estandarizar de Arica a Punta Arenas la forma de trabajo de la atención prehospitalaria. Entonces, el uso de EPP, el concepto de elemento de protección personal, evidentemente es una luz encendida para todos los funcionarios de salud. Luego está la incertidumbre que ya hemos conversado. En el fondo, ¿cuándo se termina esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Nos empezamos a preguntar
¿Cuándo vamos a volver al colegio? ¿Cuándo retomamos la universidad? ¿Cuándo empezamos a trabajar en el servicio normalmente? ¿Sí? Entonces, el no saber, la incertidumbre de no tener una fecha de término, también nos tiene hiperalerta constantemente. Todos los días estamos contando los días, ojalá, para poder terminar esto, ¿ya? Sobre todo los que estamos encerrados hace 36 días. El horario extendido, claramente, un horario extendido o sobreextendido nos va a llevar a mayor carga de trabajo, por lo tanto, mayor agotamiento. La doble presencia también creo que es un concepto súper importante poder destacar y que tiene que ver con que mi cuerpo está en el servicio clínico y mi pensamiento, mis preocupaciones están en la casa, por ejemplo. Tanto por Claro. el cuidado de mi hijo, porque después tengo que hacer otra cosa. Entonces, eso se llama doble presencia, ¿ya? Estar en el mismo tiempo en dos lugares diferentes. Y la presión del medio social también en alguna oportunidad puede ser incómodo, eh, puede ser un factor de estrés extra el hecho de que trabajen donde trabajan. ¿Por qué? Porque en el fondo nuestros amigos, nuestra familia también puede ejercer un poco de presión, que nos pregunten cómo es estar ahí, qué es lo que vemos, cuando atendemos casos de connotación pública, por ejemplo, también nos preguntan y cómo viste, o sea, y cómo fue la situación, cómo está el paciente, qué dijeron, nos piden en el fondo que les contemos el relato de la historia. Y eso también es una presión, o sea, la podemos contar una vez, dos veces, pero ya cuando la contamos por quinta vez, tal vez empieza a ser un poquito más molesto. Lo más interesante de esto es que cuando uno es papá, es difícil poder explicarle a un niño de 3 4 años lo que está pasando y de que el papá no está en la casa porque tiene que todos los días caminar sobre esta cuerda floja que se llama coronavirus, que no sabemos si en algún momento vamos a llegar contaminados. Y el problema más grave es que uno al llegar contaminado y como en algunas etapas se muestra asintomático, eh, tú llegas a tu casa, puedes estar contaminado asintomáticamente y puedes infectar al resto de tu familia. Entonces, eh, y los resultados, por ejemplo, del examen más rápido que se está viendo hoy día, eh, está dentro de las 5 horas, que incluso se está alargando, son más de 5 horas hasta 6 horas, y se está alargando por el colapso de pacientes que se están mostrando asintomáticos o que están llegando asintomáticos a los servicios de urgencia. Miguel, estamos a 1 minuto 38 segundos más o menos de terminar la primera parte, así Uh que -huh. los asistentes, si me están escuchando, en nuestra página web, que lo vamos a anotar ahora nuevamente en el chat, vamos a publicar el ID y la contraseña para la segunda parte. Ya, No hay problema. ahí lo tenemos. Ahí está la página www.protagomochile.cl. Métanse a la página y en la página principal vamos a publicar, como les digo, el ID y la clave de la segunda parte de esta presentación. Así que vamos a tomarnos un pequeño break de unos 5 minutitos para no alargarla tanto, porque entendemos que allá en España son las 10 de la noche más o menos, aproximado. 25 para las 11. 25 para las 11 de la noche, claro. Sí. Entonces, ante eso, 5 minutitos para que la gente que está conectada se meta a la página y copie y pegue el ID de la segunda parte de esta presentación. ¿Te parece? Me parece, vamos a comerciales. No hay Listo, a problema. comerciales nomás. Nos vemos. Ok, vale.